Bienvenido sea a Lo Absurdo. Con ustedes, nuestro host, Humberto Morales. Denle una cálida bienvenida. Lo Absurdo se graba, obviamente, sin una audiencia en vivo. Estás escuchando Lo Absurdo, un podcast en el que yo, Humberto Morales, converso con amixers o hago monólogos y pretendo que cada semana se hable de cosas que mientras más se piensan, menos sentido tienen. El día de hoy me encuentro con Luis Ángel, que es muy curioso porque cuando empecé a hacer este podcast y pensaba en los invitados, tú eras precisamente una de las primeras personas a las que quería tener dentro de este programa y pues apenas se nos dio el día de hoy. Y pues bueno, hablando un poquito de Luis Ángel, Luis Ángel es ingeniero químico, pero ese no es el perfil que más me agrada de Luis Ángel. Luis Ángel también es un gran artista, diría yo, es un escritor y actualmente abrió un café increíble en el centro de Morelia que se llama Había una vez, que está en Bartolomé de las Casas, por si gustan darse una vuelta. El día de hoy estamos grabando desde precisamente este lugar y pues... a la fecha que estamos grabando esto, que es finales de agosto, lleva 2 semanas en funcionamiento este café y he venido yo creo que unas 3 veces por semana y ha sido una experiencia increíble, así que se las recomiendo muchísimo. Y después de este pequeño corte comercial, pues me gustaría, Luis Ángel, que nos cuentes un poquito de ti. Ese es a grandes rasgos una percepción muy, muy sencilla de lo que yo creo que eres, pero claro que quien está aquí para definirse, pues eres tú mismo. Entonces, ¿qué nos podrías compartir acerca de ti mismo? Ok, bueno, hola a todos los que nos estén escuchando. Primero que nada, muchas gracias por la invitación. Creo de entrada que está muy chido que haya salido así como que este podcast porque no estaba planeado. De hecho, yo he escuchado tus podcasts y esta vez como que, estaría súper chido como que nos aventáramos un cotorreo. Entonces, se siente curioso como estar de este lado porque yo soy un regular escucha de tu trabajo, ¿no? Gracias. De segundo, agradecer el comercial a la cafetería de Había una vez. Muchas gracias por estar viniendo regularmente. Bueno, para los que nos escuchen, Beto es como alguien que busca venir a este café a estar solo, a leer, y creo que nunca lo dejamos porque justamente llega y hay como que varios compites que conocemos, o yo me siento con él, le recomiendo un libro y creo que no lo dejo estar en paz, en la paz que él busca. Y pues bueno, como Beto comentó, soy ingeniero químico de profesión, soy egresado de la Facultad de Ingeniería Química de la Universidad Michoacana, pero igual creo que eso no termina de definirme. No sé si soy un gran artista, más bien creo que a lo mejor alguien que le gustaría llegar a ser un artista con una propuesta muy personal, muy auténtica. En este caso me gusta la literatura, soy más lector que escritor, y en el caso del proceso creativo me gusta todo lo que es la novela. Me gusta la ingeniería de proyectos y actualmente me gusta mucho hacer café. Qué chido que, bueno, justo dentro de esto que comentas hay algo muy interesante precisamente de cuando vengo al café de Luis Ángel, que es esto que menciona él, ¿no? Yo buscaba como venir y leer, que es como parte de mi proyecto de este año, leer un poquito más. Y lo interesante de este lugar es que siempre hay gente interesante con la cual cotorrear y por eso nunca se da como este espacio en el que yo estoy bohemiamente leyendo un libro. Y justo hoy, que bueno, dentro de la gran gama de productos que ofrece este café, yo soy un particular fanático del B60, del Chemex y de la prensa francesa, que son métodos de extracción que me encantan. Y pues bueno, Luis Ángel es buenísimo preparando precisamente estos bueno, B60 y Chemex. La prensa no la he probado aquí, pero tienen que venir, tienen que vivir esta experiencia. Y bueno, voy a empezar a hacerte las preguntas típicas de este podcast. Ok. Si fueras un electrodoméstico, ¿cuál serías y por qué? Creo que voy a contestar con la respuesta más cliché que todo el mundo está esperando, pero creo que definitivamente sería una cafetera. ¿Una cafetera de casa o una cafetera pro? Una cafetera pro industrial, viejo. Porque creo que son las que más se descomponen. Llevamos 2 semanas de funcionamiento y ya me pasó 2 veces que no sé si despierta de malas la cafetera, pero el día que despierta de malas me cuesta mucho trabajo a sacar un buen expreso. Uh-huh. Entonces, para empezar, la máquina expreso que tenemos aquí es una máquina prestada. Nos la están prestando unos grandes amigos. Voy a hacer el comercial a Techani MX. Es un lugar aquí en Morelia, la Sedia Pátzcuaro, que tienen que ir a conocer, a comer. Delicioso. Pero bueno, cerrando el comercial, la máquina es usada, entonces ya como que tiene sus añitos y de repente le cuesta, a pesar de ser una máquina joven.
Es decir, una máquina que es un modelo reciente, por decirlo así. Y creo que hace buen café, pero depende mucho de su humor. Y me identifico mucho en ese sentido con ella. Que ese es buen café, pero depende de tu humor. Sí, creo que si amanezco enojado, creo que no van a dormir los clientes como en unas 2 semanas si les hago algo un poquito más intenso. Nada, no es cierto, pero es como una máquina que debería ser muy estable, que debería funcionar todos los días. Sin embargo, las máquinas como los humanos no funcionamos de esa forma, a una entropía, digamos, como perfecta, inamovible. Entonces, creo que soy muy disfuncional, aunque preferiría no serlo, ¿no? Ya, está interesante. Fíjate que en un episodio que grabé con un compositor que se llama Tomás, hablaba precisamente de esta pregunta en particular. Me gusta mucho hacerla porque el electrodoméstico en sí no es lo importante, sino por qué nos identificamos con él, ¿no? Claro. O sea, como valor adicional que le ponemos a un objeto que como tal no tiene estas características que nosotros como que tendemos a humanizarlas de alguna forma, y por eso me gusta mucho hacer esta pregunta. Y ahora una que es únicamente por curiosidad personal. Si solo tuvieras que usar un tipo de calzado por el resto de tu vida, ¿cuál sería y por qué? Creo que sería una bota industrial. Y lo digo porque si fuera el resto de mi vida, ya me pasó que yo ando en moto. Entonces hace 2 años, hace casi exactamente 2 años, me caí de la moto y justamente llevaba las botas de la planta donde yo trabajaba. Y de no haber llevado esas botas, me hubiera destrozado uno de mis pies. Entonces ese día, ese calzado me salvó de un accidente bastante feo. Y pues estoy muy habituado como a estar protegido. Y he visto como que varios accidentes de mis compañeros laboralmente, que son cosas que te pueden pasar en la calle incluso. Entonces, si tuviera que elegir solamente uno, iría seguro. Bueno, pues ahí tienen. Luis Ángel es una persona a la que le gusta estar protegida siempre. Y pues sí, realmente Cuídense, chicos. Yo creo que las botas son el mejor calzado definitivamente. En las encuestas que he hecho, la mayoría de las personas prefieren botas. Entonces, Luis Ángel es una persona que a su vez también prefiere este tipo de calzado. Así es, señor. Y una última pregunta, que con esto creo que está bueno abrir la conversación. ¿Hay algo que hayas aprendido en los últimos años que te gustaría compartir? Es una pregunta bastante amplia. Creo que, para empezar, estos últimos años han sido unos años catastróficos para todos. Entonces, yo, por ejemplo, que soy ingeniero, pero aparte me gusta escribir y aparte me gusta sobrevivir y estoy peleado como con el capitalismo y de pronto pongo un negocio. Creo que lo que más he tenido que aprender en estos últimos años es la resiliencia, el saber adaptarte a las situaciones. Por ejemplo, yo me quedé 2 veces sin trabajo y tuve que tomar diferentes trabajos para poder subsistir durante ese tiempo y no dejar que los ahorros que yo tenía se fueran en picada, ¿no? Entonces, de salir de una firma de ingeniería en la Ciudad de México, que fue el último lugar donde yo radiqué, pasé a trabajar en un pueblito que se llama Jerez, Zacatecas, un pueblito muy bonito. Pero empezando la pandemia, pedí mi trabajo, me fui para allá y entonces trabajaba en un Coppel, ¿no? Y era el chico que te atiende en la ropa de los hombres. Después perdí ese trabajo, me salí de ese trabajo, volví a trabajar en la firma de ingeniería y volviendo a terminar el proyecto que teníamos, otra vez todos para afuera. Entonces han sido como que varios comienzos, tanto laboralmente como de estar en un lugar. Ahora estoy de vuelta aquí en Morelia. Pues tú ya sabes que he andado como que en diferentes estados por cuestiones laborales. Entonces el aprender a empezar de cero, que nunca es de cero, pero digamos como un nuevo comienzo, puede ser complicado y puede ser desgastante emocionalmente. Pues tratar de seguir con eso, sobre todo en este estado como de late capitalism. Y pues yo creo que sería eso, el aprender a reponerte y como no tirar la toalla al suelo, ¿no? De esta experiencia que has enfrentado tú, que es precisamente estar en, podría yo decirlo, 3 círculos interesantes, que es el tema industrial como ingeniero, estar en la escena artística, porque por lo que te conozco sé que has estado dentro de, por así llamarlo, un círculo de escritores dentro de la ciudad de Morelia. Y ahora que estás dentro de la industria cafetera local también, creo que son 3 perfiles muy diferentes y me gustaría saber
bueno, dos cosas de entrada, ¿no? También has mencionado que has estado esencialmente, digamos, en los últimos 3 años en 3 ciudades, que serían Ciudad de México, Jerez, Zacatecas y Morelia. Y Zacapu, Michoacán. Zacapu, también cierto. por allá anduvimos Sí. echando desmadre. Y bueno, para mí siempre ha sido como un tema muy interesante porque la mayoría de mis amigos han estado aquí en Morelia, se han ido a vivir a otro lugar, han regresado y se han vuelto a ir y han como tenido experiencia de vivir en lugares diferentes, cosa que al menos en lo particular no he experimentado y honestamente no me interesa mucho como irme de la ciudad. Okay. Sin embargo, he escuchado mucho este comentario dentro de los morelianos, que es como esta necesidad palpitante de salir de la ciudad, de sentirse abrumados o aburridos por este pequeño lugar donde todos se conocen y todos han andado con todos y cosas por ese estilo, y que de repente como que eso tiende a ser muy frustrante para la juventud moreliana por alguna razón. Y me gustaría saber en tu experiencia qué ha sido lo que has aprendido estando en otros lugares, como digamos alguien que reside, alguien que reside en otro lugar, no alguien que va de visita, ¿no? Porque son experiencias muy distintas. Totalmente. Entonces sí me gustaría conocer un poco de eso. Fíjate que no sé qué nos pasa. No creo que sea como una característica de los morelianos, porque la gente que he conocido de Veracruz, de Tamaulipas, todos quieren salir de casa. Entonces creo que tiene que ver con calarte un poco a ti mismo en la expectativa que tienes sobre ti y la idea que tienes sobre ti mismo. Es muy diferente tu percepción cuando tienes algo seguro. Hablando de una casa, hablando de una seguridad, no sé, de que si te pasa algo, una enfermedad, tus padres te pueden llevar al médico, ¿no? Cosas por el estilo. Entonces, esta experiencia de estar solo en un lugar lejano, donde tú te vales por ti mismo, creo que es algo que todos tenemos que vivir en algún punto y que muchos tenemos muchas ganas de experimentar. Aparte, claro, de todas las aparentes libertades que uno cree que va a vivir en el imaginario una vez que salgas fuera, ¿no? Yeah. Entonces, todas las cosas que a lo mejor no podías hacer en tu casa son posibles si tú estás solo y no tienes ningún tipo de supervisión. Por otra parte, si te vas ya como buscando algo laboral, ya ni siquiera tienes la figura del maestro. O sea, es como verte a ti mismo por tu propia cuenta y a ver qué pasa. Entonces, yo lo viví también. En cuanto salí de la facultad, me acuerdo que me gradué un viernes y no fui a mi graduación. ¿Alguna razón en particular? Fíjate que siempre me sentí un poco inadaptado en la facultad de ingeniería, porque todos eran extremadamente cuadrados. Si hay alguien que me está escuchando en mi facultad, perdón. Perdón, pero es la verdad. Y, por ejemplo, yo siempre he sido alguien que le gusta mucho leer, incluso leer en clases, y eso me metía en muchísimos problemas, lo cual me parecía terriblemente incongruente estando en la universidad, que fuera algo que estaba mal visto. Entonces yo la verdad no tenía como que la mejor relación con mis compañeros de la universidad. Obviamente hay sus excepciones, pero la mayoría de ellos con los que yo congeniaba mucho era gente que tampoco estaba tan interesada o 100% metida en el mundo de la ingeniería, y simplemente hablando de un nivel estudiantil, o sea, ni siquiera profesional. Entonces me gradué un viernes y el lunes ya estoy en un camión a Tamaulipas, donde hice mis prácticas profesionales en una planta de extracción de petróleo de Pemex. Y tuve una experiencia muy cagada, la verdad, porque llegué sin un lugar al cual quedarme. Y entonces el ingeniero que me recibe me dice, ¿dónde te vas a quedar? Y yo así de, pues voy a buscar un hostal, un hotelito. Y me dice, vienes de Michoacán. O sea, estás súper tonto si crees que vas a lograrlo, ¿no? O sea, es muy peligroso, son los contras. Y yo así como que, ok. Y me dice, te puedes quedar en casa de mi mamá si la cuidas, ¿no? Y ese va a ser el arreglo. Y así como que, de acuerdo. Qué ¿no? loco. Súper loco. Y entonces yo llego a la casa de la señora, él ni siquiera me abre. Entonces es como que pásate y la saludas. Y era una señora con 96 años de edad. Y que creo que en los 6 meses que yo viví en Reynosa, ella no supo que yo estuve viviendo con ella, porque ya estaba en un estado, pues ya como que más del otro lado que de este lado. Y me acuerdo que mi primer noche ahí fue así como a huevo. O sea, era como la peor situación del mundo. Y yo estaba súper contento porque estaba en el norte del país, o sea, venía de acá de Morelia del Sur, y yo estaba así como que
estoy en una situación muy bizarra, durmiendo al lado de esta viejita, porque aparte por el calor que hace, solo ese cuarto tenía aire acondicionado, entonces tenías que dormir ahí. Y yo estaba así como que en el suelo y la señora así como que en su cama de hospital. Y fue así como, ¿qué carajo estoy haciendo aquí? Y fue así como, no importa, lo estoy haciendo por primera vez yo solo, para mí mismo, por mí mismo. Y pues bueno, a darle. Y esa fue como mi primera experiencia, ¿no? Después de ahí regreso a Morelia para titularme. Después me voy a Zacapu y fíjate que fue muy padre poder vivir con amigos. Afortunadamente tenía 2 colegas de la universidad que ya los conocía desde la preparatoria y trabajaban en plantas vecinas. Entonces, vivir solo, primero empezar a vivir solo y después vivir con amigos te da un panorama muy diferente. Porque como todos son apenas independientes, de alguna forma estás empezando a ser adulto, o aprender a ser adulto en una cuestión de funcionalidad, de organización, con tus finanzas, con tu salud, con tus tiempos, con tus recursos, sobre todo cuando empiezas a ganar dinero. O sea, hacíamos unas pedas desastrosas y después no teníamos qué comer, o sea... Un clásico. Clásico, o sea, el cliché de los clichés de la primera persona que empieza a vivir sola, ¿no? Al menos en este tiempo y tal vez cuando no somos como las personas más inteligentes del mundo. No sé si me estoy saliendo incluso mucho del tema de la pregunta. Está bien. Pero bueno, eso fue como lo primero. Pero cuando me fui a la Ciudad de México, fíjate que yo tenía como cierta aversión a la idea de irme a México porque sentía que era un monstruo enorme y que realmente no necesitaba como una ciudad así. Pero después de estar un mes y medio yo ya no me quería ir, o sea, porque es una nueva forma de experimentar tu libertad, es una nueva forma de experimentar cosas que sinceramente no hay en ningún otro lado, aunque nos duela. Sí, que la Ciudad de México tiene precisamente esta... Es una ciudad tan grande y tan llena de gente, o sea... Que yo creo que es una de las cosas que más se disfrutan, al menos como turista, ¿no? Yo nunca he residido allá, pero sí he viajado mucho hacia la Ciudad de México. Y algo que me encanta mucho de esa ciudad es precisamente estas cosas que te ofrece que no encuentras en ningún otro lugar. Es como una dinámica de ciudad muy distinta. Tienes una amplia paleta de colores en el sentido de qué tipo de entretenimiento deseas ese día, no sé, es una cosa muy impresionante la Ciudad de México, la verdad. Incluso el día a día ya es algo nuevo por sí mismo. O sea, cada vez que te subes al metro es una experiencia diferente del día anterior y que del día anterior. Porque conoces hay una campechana cultural de gente impresionante. O sea, y por lo mismo como que todo pasa muy desapercibido. A diferencia que si estás, por ejemplo, aquí en Morelia o en cualquier ciudad como pequeña, si ves a alguien vestido de alguna forma como exagerada, entre comillas, es muy vistosa. En México no. O sea, no hay como esa distinción. Nadie sobresale a pesar de que todos sobresalen a su propia forma. Y pues bueno, contestando lo que decías de Morelia, en este tiempo que yo estuve fuera, creo que siempre la he tenido como una ciudad muy romantizada en mi interior. Obviamente aquí creces, aquí tienes tus primeras experiencias, y eso tiene un valor importante en todos nosotros. O sea, entonces no sé qué tanto sea recuerdo y no sé qué tanto sea parte de la realidad. Pero el volver sí se siente como un volver a casa después de ciertas patadas que te da la vida, después de pasar hambre, después de pasar frío, después de que te asaltan, después de que te las ves por ti mismo y es un poco complicado. Después de que ni siquiera tienes como un amigo cercano al cual acercarte, como para decirle, ¿sabes qué? Necesito solo hablar con alguien y estás en la ciudad donde hay más gente en el mundo y igual estás solo. Sí. Entonces, volver a Morelia se siente como un calorcito extraño. Y yo imagino que esto lo sienten todos al volver a sus ciudades natales, pero creo que este regreso te hace apreciar no el lugar, sino los tiempos. De hecho, Jorge Luis Borges tiene una frase similar, no recuerdo exactamente cómo dice, pero es así como que no extrañas los lugares, extrañas un tiempo en específico, ¿no? Entonces, no sé, si vuelves a tu prepa, donde a lo mejor te la pasaste súper chido, de hecho creo que tú te la pasaste súper chido en la prepa. Realmente ese lugar ya no es ese lugar, ¿no? O sea, son las mismas paredes. Lo que nos significan. Exactamente. Entonces creo que tiene que ver con el interior de cada quien. Por ejemplo, si yo volviera a la Facultad de Ingeniería Química, la verdad no sería como un recuerdo muy grato, sinceramente. Pero estoy seguro de que para muchos de mis compañeros y de mis amigos sí representa una nostalgia, así como que, güey, extraño estar en este salón, ¿no?
Qué loco. Bueno, y retomando también una de estas cosas, o más bien haciendo preguntas un poquito más puntuales. Tenemos entonces que estuviste en Tamaulipas, en Zacapu, en Ciudad de México, en Jerez. En Jerez, Zacatecas. ¿Algún otro lugar? Estuve un mes en Querétaro, simplemente dejando currículums y vi con unos amigos de Zacatecas que estaban trabajando ahí. Fue una experiencia muy bizarra porque un amigo que trabaja ahí me acompañó por toda la ruta donde de hecho pasa el tren La Bestia, que es este tren latinoamericano que va hasta Estados Unidos, exacto, ¿no? Y que muchos migrantes utilizan como medio de transporte para llegar hasta allá. Así es. Y ese tren recorre una gran parte industrial de Querétaro. Entonces, esa parte industrial la caminé junto con un amigo dejando currículums. Yo tenía así 0 experiencia, solo tenía las prácticas. Vine llegando de Tamaulipas y no me llamaron de ninguna empresa. Pero en esos recorridos pudimos conversar con varias personas que iban a subirse a la Bestia o que se bajaban de la Bestia. Y entonces unos nos aconsejaron así como no les recibas nada, porque muchas veces buscan como aprovecharse de ti. En este caso, un chico con el que estuvimos caminando yo creo que unas 3 horas nos ofrecía dulces y era como muy insistente, así de cómete este dulce, ¿En cómete serio? este dulce. Cómete este dulce, por favor. Sí, así de maldita sea, se lo van a comer o no. Llevo 3 horas intentando. Tengo 3 horas cotorreando con ustedes, por favor, cómanse el dulce. Sí, y dicen que lo que buscan es así como apendejarte y sacarte la feria que traigas encima, ¿no? Sí. Y fue muy divertido. La verdad eran Raimundo se llama el amigo, saludos si andas por allí, luego te paso el podcast. Raimundo, salí en un podcast. Sí, es muy bonito. Es muy bonito porque creo que lo que más me he llevado de estar en diferentes lugares es que he podido hacer amigos de diferentes lugares. Y se siente como estar un poquito apapachado a cualquier lugar que vayas. O sea, saber que no estás terriblemente solo en el mundo y que de alguna forma te puedes apoyar. Entonces, en esa ocasión yo era pues un egresado que andaba buscando su primera oportunidad laboral. Pagaran lo que pagaran. Un trabajito para el cheque. Exacto. Y creo que si algo representa a nuestra generación es que tratamos de echarnos mucho la mano todos con todos. Al menos en esta etapa ya un poco más madura, y creo que cuando tenemos algunas herramientas para poder hacerlo, optamos por hacerlo, o al menos soy muy privilegiado en el hecho de que eso pase en mi círculo de amigos. Ok, muy bien. De estas ciudades me gustaría que las definieras con una palabra. O sea, si te dijera Tamaulipas, ¿qué me contestarías? Calor. Ok. Es muy cliché, pero el día que llegué me enfermé. Para empezar el viaje duró 14 horas en el autobús y me tocó una ventana que estaba rota. Entonces me estuvo dando el aironazo frío en la cara toda la noche. Y llego y es el calor más ojete que he sentido y pues me enfermé. La planta estaba en el desierto. Es la planta que explotó en el 2012. Entonces tiene un rango de explosión de varios kilómetros. Entonces si algo pasa ahí, o sea, todos van a morir, ¿no? Vaya, qué alentador. Sí, no manches. De hecho, los bomberos que lograron sobrevivir y con los que yo trabajaba tenían videos, o sea, que obviamente no se filtran, pero, o sea, de verdad pasadísimos de lanza. O sea, hay como una necesidad de olvido de lo que pasó ahí. Sí, me imagino. Muy, muy heavy, porque murió mucha gente. Y esa planta en específico, que es de las más grandes de México y que de hecho surta a Estados Unidos de nuestro petróleo, es de las fuentes de ingresos más importantes de Reynosa. Y de hecho también por eso, y porque está en El Paso a McAllen en Estados Unidos, y ahí está también el tráfico de armas, pues es una ciudad con mucho movimiento de dinero. Y pues bueno, esa planta está en el desierto por obvias razones, por lo que te comento. Entonces yo que venía del sur, la verdad es que la pasaba bastante mal en ese sentido, porque al ser practicante, para moverte dentro de la planta tienes que moverte en coche. Y los practicantes no, tenías que ir a pie. Entonces es así como que dile al ingeniero tal que, y era así como que no, me voy a solear media hora, así terriblemente. Ya ves que incluso a través de la bota industrial, o sea, los pies se te están asando. Entonces sí, calor. Sí, bueno, yo nunca he viajado al norte, honestamente como que no tengo muchas ganas porque me gusta mucho el clima en el sur, pero sí he escuchado precisamente este calorcito norteño
o si es invierno, este friecito norteño que también dicen que está heavy. Ahora con Zacapu. Zacapu en una palabra, para mí sería amistad. Fue una época donde creo que los tres que éramos roomies ahí, cada uno como que necesitó de la compañía precisa de los otros dos para sobrellevar alguna situación en específico. Y de los tres era como la primera experiencia fuera de casa. Y de repente necesitábamos como esa compañía. Un es Kakashi, otro es Juanito, y no inventes, o sea, de verdad nos volvimos como una familia de tres. Después llegó otro amigo que se llama El Canas y, o sea, su nombre es El Canas. Su nombre es El Canas, increíble nombre. Sí. Y no inventes, o sea, teníamos como una amistad muy chidita, un apoyo muy, muy chido. Hicimos como una especie de fraternidad extraña donde aparte todos éramos ingenieros químicos. Entonces, sí, creo que esa sería la forma en que yo escribiría Zacapu. Muy bien. Ahora, si nos fuéramos a Querétaro en una palabra. Que, por cierto, Querétaro, perdón que haga este paréntesis antes de que contestes, para mí me molesta mucho que no hagan bien de comer en Querétaro. ¿Por qué no conocen las especias ahí? No entiendo. Pero es algo que me molesta mucho de esa ciudad. Por favor, usen especias, no es tan difícil. No sé por qué la comida es malísima en Querétaro. O sea, incluso las tortillas, güey. Sí, o sea, están todo mal. Están Ni siquiera en ojetes. Ciudad de México están tan mal como en Querétaro. En Ciudad de México se come bien chido. Sí, la o neta, sea, sí. O sea, incluso todo lo callejero de Ciudad de México. Muy increíble. Cool. Sí, delicioso. Sí. La garnacha en Ciudad de México es una de las cosas más increíbles que hay. O sea, el clichésimo de la torta de tamal es deliciosa. Deliciosa, sí. El guajolocombo es uno de los mejores combos que existen. Así es, y lo comen todos, güey. O sea, todos. Desde el alto funcionario hasta el güey que te asalta en el metro, saliendo, se van a comer la misma torta de tamal. Sí. Querétaro, yo lo describiría como divertido. Fue este mes que te digo que estuve allá, entonces realmente no tengo una percepción muy completa de Querétaro. De hecho, yo estaba específicamente en... olvidé el nombre, ahorita lo recuerdo, pero es un parque industrial que está justo afuera de Querétaro. Y los fines de semana nos íbamos al centro, a los bares y demás, y la verdad sí es muy divertido, porque también tiene una campechana cultural muy padre, extranjera. De hecho, algo muy curioso que he visto es que en las mejores zonas, entre comillas, de México, bueno, es que no son las mejores, son las que tienen más capital. ¿Las mejores zonas económicas, tal vez? Sí, exacto. No son para los mexicanos, son para extranjeros. Sí, que es también este fenómeno de la gentrificación, ¿no? Totalmente. Por ejemplo, cuando vivía en la Roma, casi nadie de la Roma eran mexicanos. Ni siquiera gringos, eran europeos. Sin embargo, en Querétaro sí viven mayormente gringos y chinos. Hay muchísimos chinos en Querétaro. Qué loco, no sabía. Sí, y también hay muchos asiáticos. Entonces, Querétaro pues es una ciudad muy industrializada. Entonces está llena de ingenieros de fuera. Y por lo mismo creo que en las noches hay como mucho desmadre. Y hay mucho desmadre con mucho dinero de por medio. O sea, la gente gasta demasiado dinero porque realmente no hay otra cosa que hacer más que trabajar. Y después... Y el desvergue. El desvergue, sí. Increíble el desvergue. Entonces, Querétaro dirías que es diversión. Es diversión. Perfecto. Ahora, Ciudad de México. Ciudad de México, una palabra. Voy a utilizar dos. Ciencia ficción. Todo lo que pasa en la Ciudad de México parece sacado de una historia muy, muy rara, muy bizarra. Las cosas que te cuentan los chilangos, las cosas que te cuentan la gente que ha ido, todos tienen una historia que contarte de algo que les pasó. Y todas las historias son así como de, no mames, ¿neta te pasó eso? Entonces creo que si hay una ciudad donde puedas ir para extraer historias, definitivamente es ahí. Y es una historia que no te pasaría en ningún otro lado más que como si fuera otro planeta completamente. Así de fui a la Ciudad de México y me abdujeron los ovnis a la chingada. De hecho sí me contaron una historia de esas, muy cagada. No mames, qué loco. Sí, yo siento que la Ciudad de México es de las pocas ciudades donde te pueden abducir los aliens, honestamente. Sí, de hecho viví un tiempo en Lindavista y el papá de una amiga que estuvo ahí dijo que, según él cuenta, que una noche llegando a su casa vio a 4 aliens agarrándose a vergazos a un carro.
Vandalismo alienígena. Sí, así como en el Street Fighter, güey, ya sabes, si nada más se lo estaban puteando, güey, o sea, quitándole las llantas. No sé si simplemente eran 4 personas haciendo algo muy malo. Sí, yo creo que es más probable que sean 4 ciudadanos promedio puteándose un coche. Vestidos de alien para pero que... jura y perjura que eran 4 aliens haciendo eso, güey. Y sabes que le creo, elijo creerlo. Elijo creer, sí, totalmente. ¿Qué anécdota tienes tú de la Ciudad de México que te guste contar o que hayas disfrutado mucho estando allá? Tengo 2 que se me vienen ahorita a la mente. La primera es que me asaltaron en el bosque de Chapultepec. Ajá. Un día regresando del trabajo. Yo siempre lo cruzaba porque pues está bonito, ¿no? Uh-huh. Entonces me desviaba un poco para cruzarlo y había un grupo de señores, entre señores y señoras, que estaba muy cerca de mí, estaban como en una bola y me hablaron y fue así como que, oye, chavo, y yo así de, ya valió madres. Ay, no puede Hasta ser. Que llegó mi vida, Diosito dijo. No traigo 5 varos. Estaba bien feo porque traía la mochila del trabajo y traía la computadora del trabajo. Y pues yo me hice güey y simplemente seguí caminando. Y se abrieron 2, me siguieron, me hicieron así como sándwich y regresamos los 3 al centro de la bolita. Sí. Y en el centro de la bolita comenzó así como que un bullying muy heavy, pero ¿Dónde únicamente vas, verbal. güerito? Exacto. Así de, ¿cuánto traes, güey? ¿A dónde vas? Y así como que traigo 200 varos, lo juro. Y fue así como y pueden que... ser tuyos si no me quitas Sí, la mochila del trabajo. exactamente. Y ya me dijeron, ¿qué onda? ¿A dónde vas? Y yo así como que no soy de aquí, brothers, hagan paro. La neta, ya iba a la central, ¿no? O sea, voy al metro. Y me dicen, chamaco pendejo, ¿de dónde eres? Y así como que, nada, pues de Morelia, o sea. Y ya me dijeron, ¿traes 200 varos? Sí. ¿Y si no, qué? Y así como que, no, te lo juro. Entonces se portaron muy chido, o sea, dentro de lo Sí, que dentro cabe. es que me encanta esta parte, ¿no? De pudieron matarme, pero no lo hicieron. Qué Exacto. chido, qué buena onda. O sea, ni siquiera revisaron mi mochila ni nada, que era como el mayor miedo que yo tenía. O Sí, sea, claro. aparte de mi vida. Ajá. Y simplemente saqué mi cartera, saqué los 200, los agarraron y ya me dijeron así como que ábrete a la verga, morro. Entonces nada más me sacaron de la bolita, me dieron una patada en las nalgas Una y me nalgada. dijeron no voltees y así como que nada, pues derechito al Sí, metro. yo no tengo nada que voltear. Sí, entonces fue algo realmente tranquilo, entre comillas, porque no hubo golpes de por medio ni nada. Entonces como que es una presión como de 15 personas que están así como que viéndote fijamente. Y si lo piensas es como un muy buen método para sacar un poco de dinero. Me imagino que un chingo de dinero si ves a alguien solo caminando. Sí, claro. O sea, esa es una. Y la otra es que en una ocasión me tocó agarrar el metro un poco antes de que cerraran, es decir, alrededor de la medianoche. Y iba yo, una chica, y se subieron 2 personas. Y estas 2 personas se empezaron a agarrar a golpes en nuestro vagón. Increíble. Y uno estaba increíblemente pedo y es el que iba perdiendo. Y entonces la chava me volteaba a ver así como que ¿hacemos algo? Y yo era así como no. Pero de repente sí se ponía como que muy heavy y el güey que le estaba metiendo la madriza de su vida al otro nos volteaba a ver así como que no se pasen de listos porque siguen ustedes. Y entonces pensábamos como en bajarnos para tomar el metro que seguía, pero era tan tarde que realmente como Era que muy no era una probable que opción. ya no hubiera otro. Y nos fuimos todo el vagón mientras hubo una pelea dentro de allí. Entonces ya cuando se bajó la chava, yo me bajé con ella y preferí caminar un poco. Y sí está muy tétrico ese pedo, güey. Ya Sí. cuando estás ahí solo, güey. A mí en alguna ocasión también me tocó agarrar el último vagón del metro y sí está interesante la vibra. A mí afortunadamente nunca me pasó como... nunca me tocó ver nada... ¿Cómo decirlo? Fuera de lo normal en Ciudad de México. Que la normalidad en México está también extraña, pero... lo más extraño que me llegó a pasar fue la segunda vez que fui a Ciudad de México. A mí siempre me ha gustado tomar el metro precisamente por esta experiencia que es tomar el metro. Es porque muy es chido algo tomar el que metro. sí, ves cosas muy fuera de lo usual aquí en Morelia, ¿no? Aquí en Morelia... me encanta también esta página de Viviendo en Morelia, irónicamente. Sí, está man. increíble, pero aún con todo ese surrealismo que puede existir aquí en Morelia, no llega ni a los talones No, del para surrealismo nada. en Ciudad de México, ¿no? Entonces recuerdo que esa ocasión yo iba con mi amigo Noé y estábamos... no recuerdo ni qué línea era, honestamente, ¿Qué? pero en eso se suben como pues, unos chavos, creo, no sé, tal vez unos 25 a 30 años. Y y iban sin playera y traían una playera en la mano. Y yo, ¿por qué no se la pone? Qué loco, ¿no? Y de repente el güey pone la playera así en el piso y la playera estaba llena de vidrios. Entonces empieza a azotar. Ok. Pues, es como una técnica para pedir dinero. Al parecer son
Sí, se lastiman como para, pues ahora dame dinero, ¿no? Ya te hice un show. Nunca aquí me tocó ver eso, pero qué loco, güey. Sí, está muy raro, la neta. Yo me saqué mucho de onda y pues obviamente me encanta también esa parte de ser provinciano en la Ciudad de México porque todo te sorprende. Es como, Dios mío, ¿no? Entonces es como de, o sea, yo creo que fue obvio porque mi compa se iba cagando de risa de mi cara así de shock, ¿no? De, amigo, no. Sí. Y yo, oh, no mames. Y pues obviamente los güeyes se dieron cuenta porque yo me sentí como el único que estaba viendo el show, ¿no? Porque para todos los demás me imagino era algo muy común o muy normal. Entonces yo estaba así como de, no mames. Entonces, después de eso, yo traía como mi botellita de agua de 600 mililitros y todo, ajá, que justo acababa de comprar porque llevaba mucha sed. Y entonces se acerca esta persona y pues yo no sé, como que no me daba miedo honestamente sacar como la cartera o algo. O sea, iba ensangrentado, con vidrios en la espalda, con vidrios en la espalda, sin modo playera. Edward de Crepúsculo. Exacto. Y me dice, carnalito, ¿me das un trago de tu agua? Y yo dije, verga, bro. Y pues se la di y le dije, quédatela, güey, no hay pedo. Dice, chido, carnalito. Y se va y mi compa cagándose de risa de mí. Pero sí, yo creo que esa es una de mis anécdotas favoritas del metro. Cool. Y también otra, que fue la primera vez que fui. Uh-huh. Este compa Noé, pues le encanta el cotorreo también, ¿no? Ok. Y pues estaba yo, que se volvió como una anécdota que le cuenta a toda la gente que conoce y que me conoce a mí, o que le cuenta como a la raza que está dentro del cotorreo de la primera vez que Beto fue a la Ciudad de México. Entonces pues ya él pasa por mí a la central porque yo no me sabía mover, obviamente. Uh-huh. Agarramos el metro y pues yo estaba así como totalmente sorprendido de lo que es el metro de la Ciudad de México. Era la primera vez que lo veía, entonces yo así con mis ojos totalmente abiertos esperando el gran vagón del metro. Y en eso, cuando se aproxima a nosotros, me dice, güey, ahí viene, hazle la parada. Y yo estaba pues totalmente en la pendeja y hago como el movimiento del brazo y después digo, hijo de tu puta madre, no sé por qué. Me hizo dudar de mí mismo y decir, al menos se le hace la parada. Entonces desde ahí, realmente nunca fue como que le hice la parada realmente, pero la anécdota se convirtió en la vez que Beto le hizo la parada al metro, ¿no? Entonces ya ese es como un clásico en el cotorreo. Le pasa, porfa. Sí, le pasa de uno, cuando pagas en los torniquetes, ¿no? Le pasa de uno. A huevo. Entonces sí, esas son mis anécdotas allá en la Ciudad de México. Y sí, yo creo que es precisamente una fuente de historias esa Totalmente. ciudad. Está increíble, la verdad. Es una ciudad que se disfruta mucho cuando vas de turista, pero yo, la verdad, por el ritmo de vida no me veo viviendo allá. O sea, siento que está muy padre un rato, pero no sé, no me veo toda una vida allá. Pues fíjate que yo pensaba eso, o sea, cuando yo me fui para allá era solo por un proyecto de 3 meses de ingeniería. Ajá. Entonces iba exactamente con esa misma idea, pero siento que ya una vez que le agarras la onda, la ciudad te posee, o sea, te adjudica de alguna forma. Uh-huh. Y te abduce. Como que te muestra así como en una bandeja de plata, uh-huh, así como que todo lo bueno y malo que tiene. Uh-huh. Y es simplemente irresistible, o sea, sí, es por sí misma como una droga a la uh-huh que es difícil escapar. Sí, que fíjate que también algo que me gustó mucho de allá es que la gente en la Ciudad de México a mí me pareció muy cálida en general. Sí, totalmente. Tuve muy buenas experiencias conociendo a gente de allá y curioso esto que mencionabas, ¿no? De cuando vas a otra ciudad y haces amistades allá y de repente te das cuenta de que a pesar de que en primera instancia vas y realmente si te pasa algo es muy probable que tengas que solucionarlo solo. Uh-huh. Con el tiempo y con estar frecuentando estas ciudades, pues te das cuenta de que puedes hacer amigos en diferentes lugares de la República. Uh-huh. Y también lo chido de eso es, y algo que me gusta mucho en general de la sociedad mexicana, es que eso también te ofrece siempre un lugar a donde llegar, ¿no? A huevo. Y eso está muy chido. Fíjate que tuve mucha suerte porque a esa firma de ingeniería a la que llegué, casi nadie de los que trabajaban ahí eran ingenieros capitalinos, uh-huh, sino que era así como que un especialista de Tamaulipas, había otros de Veracruz, y así estábamos como que muy variados. Entonces, como todos los que fuimos solos completamente, formamos como esta comunidad chiquita, así como de pues nos cuidamos entre todos, o sea, sí, porque claro, pues no sabemos qué rollo aquí. Sin embargo, los pocos citadinos que trabajaban allí eran súper al pedo, o sea, uh-huh, neta, súper al pedo. Y te invitan mucho, o sea, como que son muy orgullosos de ser de ahí, sí, obviamente. Claro. Sí, y le tiran 1000 de carrilla a todas las provincias. O sea, toda la racita de provincia. Y a mí lo que me da mucha risa de la Ciudad de México es que todo lo que no es Ciudad de México es provincia. Todo, absolutamente todo. O sea, hasta Toluca. Sí. Bueno. No fue el mejor ejemplo. Si la cercanía no era necesariamente un requisito. Sí, que hay un chiste de Carlos Vallarta que me gusta mucho cuando habla de que se va a vivir a Guadalajara y dice, güey, Guadalajara no es una ciudad, ¿no? Y creo que es el ejemplo perfecto de un chilango porque para un moreliano Guadalajara, Ciudad de México y Monterrey son ciudades grandes, ¿no? Entre comillas. Querétaro. Ajá, hasta Querétaro. Y me da mucha risa que cualquier chilango es como, no, güey, la única ciudad en México es Ciudad de México. Exacto.
Cae un poquito gordo, güey, porque insisten un chingo con eso, güey. Sí, y aparte, o sea, como que pasa el chiste, pero para ellos no es chiste. O sea, no, es totalmente en serio. Es una realidad, güey. Ajá. Admite que eres provinciano y te dejamos en paz. Solo admítelo, güey. Admítelo. Sí. Y después de rato dices, sí, está bien, güey, sí. Tienes razón. Creo que tienes que ceder, güey. O sea, de alguna forma tienes que ceder, pero tú intentarías así como que, pues mi ciudad también está muy chida, güey. Ajá. Y tiene cosas que no tiene la Ciudad de México, güey. Claro, como tranquilidad. Exacto. Y casas. Y tiempo, güey. Sí. O sea, simplemente de Lindavista a donde yo trabajaba, eran como 2 horas de ida y 2 horas de regreso. Sí. O sea, son 4 horas de tu día que puedes aprovecharlas a veces. O sea, si no vas así como que súper apretado en esa lata de atún que luego se convierte en el metro. Sí. Pero aquí tienes un buen de tiempo para hacer cosas. Sí, o sea, claro. Vamos a terminar este podcast, vamos a cerrar el café y yo en 15 minutos ya estoy en mi casa. Eso es un lujo. Sí, totalmente, que es algo que a mí siempre he disfrutado mucho de Morelia, que realmente yo creo que el trayecto más largo que he recorrido, que es de un punto de la ciudad a otro, tal vez 40 minutos con tráfico, ¿no? Que eso en la Ciudad de México es totalmente impensable. Impensable. Sí. Y bueno, por último, no por último, Zacatecas, bueno, has estado en Zacatecas ciudad y has estado en Jerez. Así es. Una para Zacatecas y una para Jerez. Para Jerez, poesía. Para empezar, en Jerez nació el poeta Ramón López Velarde, que después se fue a vivir a la Roma. Entonces, como que siento alguna conexión curiosa. Por otra parte, mi familia es de Jerez, Zacatecas. Entonces, en vacaciones era cuando a mí me daba como que mucho el aire a ponerme a escribir. Y descansaba un poco como de la facultad o de la prepa, entonces era como mi espacio para escribir. Y creo que, o sea, fuera un mes, fueran 2 semanas, fuera una semana, fuera un fin de semana, el tiempo que yo estaba allá, estaba escribiendo y me iba como a la banquita donde dicen que Ramón López Velarde se sentaba a escribir y ahí me ponía a escribir A yo. buscar inspiración. Claro, con esa como ilusión de algún día convertirte como en el gran poeta, ¿no? Sí, claro. Siguiendo como la sombra de los escritores que admiras. Que de hecho ya actualmente no me gusta tanto Ramón López Velarde. ¿Alguna razón en particular? Tiene mucha rima. Por ejemplo, en su libro El Silbario del Corazón, que es de sus libros como más queridos, sinceramente la rima a mí no me gusta mucho. Tal vez porque no sé apreciarla de la forma correcta y por otra parte porque no tengo la disciplina ni los conocimientos para escribirla. Entonces la literatura que yo busco hacer, al menos como mi parte creativa, no va por esa rama. Sin embargo, sé que el valor que tiene la poesía de Ramón López Velarde es importante y por lo mismo él es Ramón López Velarde, ¿no? Independientemente de que al final de su vida su influencia política tuviera un gran peso en ser reconocido como un artista, como poeta. Pero entonces sí, poesía. Por otra parte, allá en Jerez, Zacatecas, vive mi novia Paulina, mi novia Poli, y creo que le he escrito muchísimas cosas y ella y yo coincidimos en la Ciudad de México. Entonces hay como un camino entre Ciudad de México, Morelia y Zacatecas que tiene como nuestra historia marcada por todos lados. Entonces a mí que me gusta escribir, o sea, es como un puente que puedo tender para llegar a eso. No manches, qué chido, qué Gracias, bonito. hijo. Y Zacatecas. Zacatecas, ¿cómo escribir Zacatecas? Es que Zacatecas es como Morelia 2.0. Sí, a mí solo fui una vez a Zacatecas y Ajá. me encantó. El centro histórico de Zacatecas está hermoso. Está precioso. Es una ciudad que también se camina muy chido, a pesar de que tiene muchas subidas y Sí. bajadas. A mí me gustó mucho caminarla. Y hay algo que me encantó de Zacatecas y son sus pastes. Ok. Dios mío, qué delicioso es comer allá también. Ok. Que justo es como estás tan cerca del Bajío, pero tú sí lo sabes hacer bien, te aprecio mucho. Ok. Te quiero mucho, Zacatecas. Y también la gente de allá, qué chulada de gente. Sí, demasiado. Yo creo que Zacatecas, así en general, la palabra que lo describía sería familia. Porque no solamente ahí vive mi familia por parte de mi papá, sino que los amigos que he conocido ahí se han vuelto de alguna forma parte de mi familia. Siempre me he sentido muy recibido cuando voy para allá. Mi primer casa es Morelia, aunque yo ni siquiera nací aquí, de hecho. Y mi segunda casa es Zacatecas, o sea, totalmente. Sé que si en algún momento llegara a necesitar cualquier cosa, mis amigos de Zacatecas y mi familia de Zacatecas, o sea, moverían cielo y tierra para que todo estuviera bien. Qué Entonces, chido, qué bonito. Y por último, la ciudad de la Cantera Rosa, el sitio donde se produce este bello podcast, Morelia. yo siento que esta ciudad tan cliché es
en una palabra creo que sería resistencia. Ujú. Creo que en todos los sentidos, desde los tiempos de la conquista, o sea, si nos vamos a la historia de esta ciudad, ha sido una ciudad que resiste. De hecho, los purépechas fueron los últimos en ser conquistados. Ujú. Después, la universidad, las casas del estudiante incluso, han sido una resistencia enorme a no ceder ante un sistema que cada vez busca privatizarse más, como lo es la educación. Ujú. No sé, también si lo han notado, que la comida y la renta en Morelia es muy barata en comparación de otros estados. Ujú. Entonces, también hay como una especie de resistencia en ese sentido. Hay mucha comunidad, a pesar de que luego somos, como Haters. dices, somos medios haters de repente, lamentablemente. Ujú. Creo que de alguna forma queremos también triunfar. O sea, Sí, ¿no? Que en un lugar tan pequeño y que todos nos conocemos es también de repente un poquito complicado destacar Exacto. de entre el resto de los morelianos que pues, somos pocos y todos queremos lo mismo y tenemos la idea de que la industria aquí está tan reducida que es lo que Exactamente. tenemos que hacer para sobrevivir, ¿no? hay luego como mucha competencia. Por ejemplo, hablando dentro de la ingeniería, pues hay muy pocos, hay un campus industrial y las pocas industrias que hay aquí son muy mal pagadas. Ujú. Sin embargo, hay muchos ingenieros químicos que egresan y todos quieren un pedazo del pastel. Ujú. Y bueno, de hecho, si algo malo hay aquí, bueno, hay muchas cosas malas, pero son los salarios. O sea, Sí, están los salarios en pésimos. Morelia son una basofia. Ujú. Perdí el hilo de lo que te estaba comentando. Sí, de lo que decías, creo que somos una ciudad muy cultural, Ujú. terriblemente cultural, tanto en música, tanto en literatura, incluso en cine. O sea, tenemos el festival y muchos cineastas locales. Y luego hay como mucho hate. Entonces, en uno de mis textos menciono algo así como que vivir en Morelia es amar el género, pero odiar al artista. Sí. De hecho, ese texto me gustó mucho. Muchas gracias. Sí, está muy bueno. Luego, si puedes, por ahí me lo pasas y a ver si lo puedo dejar ahí Va, en va, las va. notas o algo por el estilo. Entonces creo que es una forma de resistir. Ujú. O sea, creo que todos los que estamos aquí odiamos y amamos Morelia al mismo tiempo. Ujú. Y queremos como que triunfe. O sea, queremos seguir aquí. Incluso si no le vas al Monarcas, te pones contento cuando gana, güey. Sí. De hecho, creo que es algo que en los últimos meses que he estado haciendo este podcast, algo en lo que siempre coincido con los invitados es que todos queremos que este lugar crezca. O sea, todos tenemos como ese objetivo en común. Y creo que lo complicado de repente es ponernos de acuerdo de hacia dónde queremos que crezca, ¿no? O sea, eso yo creo que es lo más complicado aquí en Morelia. Y también que en cada rubro, ya sea la industria que sea, siempre hay una esfera, ¿no? Que es La chida, élite, es ¿no? la élite de cada... O sea, por ejemplo, pasa en la escena de escritores, ocurre. En la escena de músicos, ocurre. En la escena de cineastas, ocurre, ¿no? En la escena política. En la escena política, claro, ¿no? Marcadísimo. Y es algo como bien curioso, ¿no? Que todos buscamos democratizar al mismo tiempo que queremos que a nuestra escena se le preste más atención, ¿no? Es Claro. como, o sea, sí para todos, pero hazme caso primero a mí y después a los demás, ¿no? Aparte, ¿sabes qué? Creo que queremos todos como poder sobrevivir de lo que hacemos. Ujú. Y entonces, en las condiciones actuales, pues siempre ha sido complicado, ¿no? Sobre Sí, todo claro. por la parte artística, y es detestable que esa sea una realidad. Pero de alguna forma buscamos la forma de poder hacerlo. Ujú. Y eso es algo que no todo el mundo y no en todas las ciudades se ve tan palpable. Y creo que por eso precisamente Morelia resiste, ¿no? O sea, la gente busca la música, la gente busca su contenido artístico, la gente busca su contenido visual y sabe que tiene algo y cree en su proyecto. Y creo que la ciudad misma es un efecto, es un factor muy importante en que ellos dicen, puedo lograrlo, ¿no? O sea, y eso está muy chido. Sí, sí, la verdad es que yo creo que por lo mismo nunca me han dado ganas de salir de esta ciudad. Ok. En algún momento lo pensé mucho cuando estaba más joven, quería irme a estudiar audio a Ciudad de México, en gran parte porque era donde estaba. Aquí en Morelia ha de tener 6 años la carrera, 7 cuando mucho. Ok. Y era muy complicado acceder porque en Ciudad de México, además de pagar las rentas que están Altísimas. carísimas, tenías que pagar una colegiatura en una universidad privada que también era muy poco accesible para la mayoría de los morelianos. Entonces abre esta carrera y pues para mí fue... Al principio también era así como de no estaba muy seguro de estudiar ahí, ¿no? Al final fue una de las mejores decisiones que tomé, Qué chido. pero creo que siempre es como muy extraña esta parte, ¿no? En la que
quieres que realmente lo que a ti te gusta no solo lo hagas porque te gusta, sino que también te retribuya en la cuestión económica, ¿no? Que es como... The dream, bro. Sí, es el sueño, ¿no? Dedicarte al arte y no morirte de hambre. O sea, creo que este cliché existe muy, muy palpado aquí en Morelia. O sea, realmente es muy complicado poder capitalizar tu arte. Y en gran parte también porque la gente tiene la idea de que la cultura tiene que ser de libre acceso sin como tener en mente que no al tiene final como de un cuentas, valor, ¿no? Exacto, sí. O sea, tiene un valor, pero más en la cuestión como del imaginario colectivo, pero no se le asocia como un valor económico. No se tiene en mente el tiempo que tiene que invertir una persona para volverse un artista o los recursos económicos que se tienen que invertir para volverte un artista. Entonces, yo creo que... Y el tiempo que le tienes que invertir. Fíjate que es justamente como esta parte que se pelea mucho con la idea capitalista de la producción. O sea, que solo aquello que puedes palpar de alguna forma, como un alimento, un objeto, el plástico, tiene un valor monetario. Pero lo abstracto lleva un trabajo también de por medio muy interesante, que incluso, maldita sea, o sea, puede tener un valor mucho más grande que algo físico, material, independientemente de la utilidad. O sea, si algo te sirve para producir, vaya, o sea, está carísimo. Pero el arte muchas veces es contemplativo, pero la contemplación llega mucho más atrás o mucho más adelante de algo que te sirva para producir. Entonces creo que por eso el mismo sistema no te permite como... no tiene como una cultura a que lo puedas valorar de esa forma, ya que el valor es distinto. Que justo en esta parte que hablas como del valor utilitario de las cosas, ¿tienes alguna opinión acerca de la filosofía? Pues fíjate que, bueno, para empezar, no soy como un filósofo ni nada de eso, y creo que todos tenemos como una opinión. Pero fíjate que bueno, de un tiempo para acá empecé a leer a Marx, empecé a leer algunos, como, no sé, personajes populares de la izquierda, incluso Fidel Castro, a pesar del monstruo en el que se llegó a convertir, es una persona que yo admiro mucho. Y entonces esta lucha izquierdista y la historia trágica de Cuba, me parece que tenemos mucho que aprender de eso. Incluso más de una izquierda latinoamericana que cualquier tipo de izquierda europea. Bueno, no europea, porque por ejemplo podemos tomar como la Rusia comunista, ¿no? O la China comunista. Pero para empezar, Latinoamérica es como una izquierda por naturaleza, ya que su historia ha sido de defenderse, o sea, ha sido de retomar. Y entonces hay una búsqueda de la identidad. Van a criticar mucho que mencione a Octavio Paz, pero por ejemplo él en El laberinto de la soledad menciona un poco eso, ¿no? O sea, que la identidad del mexicano viene después de la Revolución Mexicana. O sea, incluso, después de todo este periodo de conquista, ya hay como una presencia muy grande de los gringos de Estados Unidos en México. Entonces el mexicano no tiene como una identidad propia, porque por una parte no quiere ser como el campesino, o sea, el que ha sido pisoteado durante su tiempo de vida, pero tampoco quiere ser el gringo que ha sido el que pisotea. Entonces, ¿quién es el mexicano? Entonces, ¿quién es Latinoamérica en ese sentido? Creo que no me acuerdo de quién es esta frase de Latinoamérica es esa persona que no tiene pies y camina o algo así. Entonces creo que una filosofía que creo que todos deberíamos de tener es como esta unidad de poder subsistir para empezar y llenar nuestras canasta básica. Y la otra es empezar a desprivatizarnos de Estados Unidos, o sea, hablando de toda Latinoamérica, y desprivatizarnos de Europa. O sea, las empresas que luego están aquí muy fuertes no son de aquí de mexicanos. Las áreas más capitalizadas no son de mexicanos. Los lugares más bonitos no son para mexicanos. La capital no es para los mexicanos. Sí. Entonces creo que tiene que haber un retorno de nuestra propiedad y poder hacer uso de nuestro suelo. O sea, no es posible que la mayoría de las personas de nuestra generación va a ser muy complicado para nosotros hacernos de una casa. Sí, claro. A diferencia de un extranjero que venga, o sea... Sí, cualquier extranjero puede acceder de una forma muy sencilla a una propiedad. Y esto tiene que venir a través de un cambio gubernamental, o sea, tiene que ser un cambio político. Sí, tiene que ser institucional. Exacto, porque mientras la institución privada pueda venir a hacer lo que quiera sin una regulación federal, pues no va a pasar. Entonces, el poder del individuo no es tan fuerte en ese sentido. Y
hay algo que, bueno, mencionaste a Octavio Paz. Yo soy un ignorante en ese sentido. No sé, nunca he leído a Octavio Paz. Ok. Y tampoco sé por qué se le canceló, honestamente. Sé que se le canceló y no entiendo por qué. Fíjate que, bueno, una parte de su cancelación, para empezar, Octavio Paz fue terriblemente político, priista y derechista, ¿no? Entonces, Increíble, ya desde ahí Octavio Paz. hay como un hate muy intenso. Incluso es como el de derechas que se pelea con los otros de derechas, como Mario Vargas Llosa en los debates, ¿no? Ajá. Y por otra parte, en la parte creativa, pues él estaba casado con Elena Garro. Ujú. Y aparte de que había como mucha violencia de por medio, Elena escribía muy bien. O sea, de verdad, lo que ella tiene es precioso. E incluso en los diarios que hay, ella comenta que Octavio Paz le pedía o le escondía los textos para que no la publicaran, dijo. O sea, porque él sabía que era mejor que él. Entonces, había como una especie de represión o de silencio. Porque él era el poeta mexicano, güey. O sea, él era el premio Nobel que tenemos. Ya. Él era como la figura. Incluso todo el movimiento de los infrarrealistas, que son así como los poetas que dirige a Roberto Bolaño y Mario Santario Papasquiaro, era como una lucha contra la élite de la escena nacional de la poesía. Entonces, solamente si escribías como ciertos autores, se te consideraba como que hacías una poesía de calidad. Bueno, eso es a grandes rasgos en realidad, ¿no? Sí, me imagino que otro episodio para hablar de Octavio Paz, ¿no? Sí, no manches. Bueno, pues igual yo creo que sí estaría bueno para mí leer un poco de él también, porque creo que algo que me gusta mucho del tema del arte es que cuando pasa esta cuestión de cancelar artistas y demás, siempre hay gente que pide que se separe al artista de la persona, ¿no? Como si fueran dos personas diferentes. Pero creo que, bueno, yo tengo esta idea de que eso no es posible, ¿no? Creo que realmente lo que eres se refleja en tu arte, ¿no? No hay forma de separar al artista de la persona en ese sentido. Okay. Y creo que también incluso eso es importante como análisis, ¿no? O sea, si Octavio Paz fue la persona que es, debe estar eso totalmente reflejado en su obra también. No sé, Fíjate o al menos eso creo yo. Yo discrepo un poco de esa parte. Creo que de alguna forma sí debe separarse un poco la obra del artista. Porque muchas veces se rechaza el arte por la vida de un artista. Y el arte no es moral necesariamente. El arte no es bueno ni es malo. El arte es. El arte es. El arte es por sí mismo. Entonces, incluso hablaba el otro día con una amiga y me decía así como que el trabajo de Charles Bukowski, o sea, una persona misógina terrible, una persona que consumía demasiado alcohol, o sea, había muchas cosas mal en su vida, ¿no? Y de hecho él lo explotaba eso para crear arte. Y lo inmoral también puede ser artístico. La violencia también puede ser una forma del arte. Sí. Y es como un tema muy delicado, ¿no? Pero por ejemplo, Octavio Paz tiene un poema muy bonito. Bueno, no sé si bonito sea la palabra adecuada. Un poema que me gusta mucho que se llama Piedra de Sol. Y otro que se llama Blanco. Y me parece que es muy bueno. O sea, de verdad es muy, muy bueno. Y tiene una propuesta que muchos escritores yo creo que les gustaría poder llegar o acercarse a una expresión de ese estilo, independientemente de los privilegios que tuvo Octavio Paz para poder hacerlo. Hablando de otros escritores, por ejemplo, Juan Carlos Zanetti, me parece un escritor maravilloso uruguayo, o sea, de lo mejor que ha tenido Latinoamérica. Incluso le llaman el padre del boom latinoamericano. Y sin embargo, como persona también fue una mierda. Sin embargo, o sea, el arte que él hizo creo que es importante. Entonces creo que se puede cancelar a lo mejor la actualidad y lo que estás haciendo en tu momento, pero no puedes cancelar de alguna forma el pasado. Creo que puedes aprender de él y rechazar las cosas que a lo mejor ya no van en tu tiempo, pero en su tiempo por algo estaban. O sea, había un contexto social, había un momento histórico, político, bueno, un montón de cosas, ¿no? Sí. Entonces creo que no se les puede juzgar y creo que de repente juzgamos mucho a las generaciones anteriores. Con los ojos del presente. Pero pues nosotros estamos en un momento donde podemos concientizar más cosas. Claro. Entonces, ellos a lo mejor no tuvieron esos privilegios. Bueno, cuando yo hablo de... Bueno, yo sigo creyendo, ¿no? Que no se debe separar al artista de su obra, pero no en un sentido de... Es esta parte de que
ok, juzgamos su vida y por lo tanto intentamos esconder su obra. Eso Ajá. es a mí lo que me molesta. Sí. Su obra es importante por sí misma porque, como lo comentas, el arte es, ¿no? Ujú. Claro que nosotros tenemos que entender que la sociedad va evolucionando y las cosas que eran normales antes, a los ojos del presente son una aberración, tal Claro. vez, ¿no? Entonces, creo que es importante entender que en el contexto histórico o social de esos personajes era una normalidad ser ese tipo de persona, ser ese tipo de hombre, ser ese tipo de artista o lo que sea. Entonces, cuando yo me refiero a esta parte, creo que incluso estas acciones que toman esos artistas en su momento son parte importante para entender su obra a su vez. Totalmente. Por eso siento yo que no se puede separar al artista de su persona en su vida cotidiana, en su día a día, porque yo creo que eso es lo que te construye como artista. O sea, lo que te vuelve el artista que eres es lo que vives. O sea, no hay forma de retratar un arte que no entiendes, ¿no? O sea... Güey, totalmente. En eso tienes toda la razón. De hecho, fíjate que Borges tiene un ensayo súper interesante donde habla de la obra del Quijote. Uh-huh. Y dice que si alguien escribiera, no me acuerdo exactamente qué tiempo, pero ponle tú que en 1900 el Quijote, o sea, pero literalmente un plagio, o sea, palabra por palabra, sería un libro totalmente diferente. Uh-huh. Escribir el Quijote en 1900, escribir el Quijote cuando se escribió. Uh-huh. Entonces, ¿por qué? Porque aparece en otro tiempo y uh-huh. sucede a través de otra persona, así sean las mismas palabras. Uh-huh. Es decir, ¿por qué en 1900 utilizarías ese lenguaje? Uh-huh. ¿Me explico? Y eso se me hace muy, 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 muy chidito. Sí, uh-huh. Sí, yo creo que es importante también entender al artista por quien fue, ¿no? Uh-huh. O sea, siento que eso también está cool en ese sentido. Y pues bueno, regresando... Bueno, no, yo creo que ya no voy a regresar a nada de lo que hablamos anteriormente, pero sí hay una pregunta que me gustaría hacerte. Hace algunos meses, cuando por ahí estuvimos afuera de casa de mis papás con una situación sí. en particular, ajá. Te hice una pregunta con la que me quedé muy clavado y con la que he estado compartiendo con otras personas en la cuestión personal privada, pero me gustaría preguntártelo aquí. ¿Recuerdas la primera vez que te rendiste? Sí. ¿Te gustaría contarla? Puedes decir que no, no te preocupes. Bueno, pues como te comentaba, creo que la rendición por sí misma no es necesariamente negativa. Uh-huh. Creo que a veces estamos un poco encaprichados con ciertas cosas de la vida y a veces cuando maduramos, rendirte es una forma de la libertad. Uh-huh. Hay una palabra muy importante que es la mediocridad. Uh-huh. Y creo que la mediocridad está terriblemente juzgada porque se siente que es algo muy malo. O sea, uh-huh. que alguien te diga así como que eres un mediocre. Así no como me que insultes de esa forma. Ajá, o sea, y ser un mediocre no es algo malo. O sea, ser un mediocre es estar en la media. O sea, estás exactamente igual que todos, ¿no? O sea, ajá. no eres ni más malo ni más bueno. O sea, uh-huh. entonces, a veces creo que tenemos como una idea muy heroica de nuestra vida o de algún proyecto o... No sé. Todos queremos ser el hombre en llamas. Exacto. Todos queremos ser el superhombre. Uh-huh. Entonces, creo que vivir y la resiliencia que mencionaba al principio tiene que ver un poco con el ceder y aceptar las condiciones en las que te tocó vivir. Uh-huh. Creo que... bueno, me acabo de autocitarme, pero en otro texto digo algo así como que algún día nos tocará perdonar el tiempo en el que nos tocó amarnos, ¿no? O sea, y sobrevivir bajo este esquema. Pero creo que a veces tenemos que acoplarnos a las condiciones y a lo que queremos. Entonces, esta primera vez, güey, soy bien chorero, pero bueno, esta primera vez que sentí como que tuve como un momento de rendición fue cuando con una pareja con la que por primera vez yo comencé a vivir. Uh-huh. Hubo un momento en el que sabíamos que nuestras vidas profesionalmente iban a tener rumbos distintos. Entonces, yo me iba a ir de ahí, ella se iba a ir de ahí y pues teníamos proyectos que cada quien tenía que seguir y que no era posible como tener un acompañamiento, o a lo mejor eso pensábamos en ese momento. Y entonces, de alguna forma, aceptarlo, yo lo sentí como una parte o una forma de la rendición y aceptar que a veces el destino empuja para otros lados y tienes que ceder. Obviamente hay excepciones, uh-huh. Sin embargo, en particular, siento que esa fue la primera vez en que yo dejé ir algo en donde yo quería permanecer, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Qué chido. Bueno, o sea, qué feo que te pasó, pero qué chido que después de eso puedas reflexionarlo de esta forma y
Y creo que también este tipo de experiencias de alguna forma extraña nos hacen crecer a huevo. Sí, de hecho. Hay un meme que me gusta mucho, que es un meme como la nueva expresión artística y filosófica. Güey, sí es. Sí, totalmente. Pero me encanta que es como de los pingüinos de Madagascar, que es me distraigo 2 segundos y la vida, ponte verga, ¿no? Quédate de un zap. Y creo que realmente así funciona. O sea, creo que no hay forma de ganarle a la vida. O sea, es imposible. Ese güey se la sabe de todas a todas, ¿no? Para ir cerrando el programa, me gustaría hacerte esta pregunta que también me gusta mucho porque la forma en la que se puede abordar se me hace interesante. Si fueras un espectador que va al cine y lo que se proyecta es la película de tu vida, desde el principio hasta el día de ayer, ¿la verías? Sí, sin pedos. ¿Por qué? Sí me la quemaría, porque creo que tiene un chingo de comedia. Ajá. De hecho, yo creo que sería una comedia definitivamente. Ay, güey, sería como muy divertido verme tropezar. Uh-huh. Porque creo que en sus momentos esos tropiezos los sentí como que me estaba cayendo de una montaña enorme. Uh-huh. Y conforme la vida va pasando te das cuenta que eran pequeños charcos. Sí, totalmente, ¿no? Que es como de estas veces que pisas caca de perro y dices, chale. Exacto. Entonces, creo que me reiría mucho, pero me reiría con mucho amor. Uh-huh. Quiero mucho a los Luis Ángeles que ya no existen. Uh-huh. Quiero mucho a Luis Ángel preparatoriano, a Luis Ángel de la secu, a Luis Ángel niño, Luis Ángel descubriendo un libro, Luis Ángel rompiéndose el corazón 1 y 1000 veces, Luis Ángel destruyendo sus riñones. O sea, sí, quiero mucho a ese tipo que se equivoca mucho, pero siempre creo que ha encontrado la forma de hacer algo diferente y reponerse. Sería una comedia, pero con un toque de esperanza. Sí. ¿Hay un Luis Ángel en particular al que le tengas mucho cariño? ¿Al que te gustaría abrazarle y decirle, no mames, ese güey? Me gustaría mucho abrazar a Luis Ángel de la secundaria, uh-huh. Porque era el Luis Ángel que empezó a escribir como sus primeros poemas, sus primeros cuentos, sus primeros esbozos de novela. Y me gustaría poder decirle, seguimos haciendo eso, ¿no? Uh-huh. Igual no lo pensamos de la misma forma mágica que en ese momento, pero creo que si hay una constante en mi vida, hay muchas constantes en mi vida, pero una muy importante que es como muy mía, es la literatura. Uh-huh. Entonces, es algo que nunca me ha soltado. De hecho, creo que me ha sostenido y empezó como por allí. Entonces, le tengo mucho cariño, porque gracias a él creo que hago lo que hago. No, es que chido, qué bonito. Gracias, viejo. Y mi última pregunta para el episodio de hoy es, ¿hay algo en lo que hayas cambiado de opinión? Que antes pensabas de una forma y ahora dices, no mames, no va por ahí. Híjole, son un montón de cosas. Creo que una de ellas es este tema de la masculinidad, uh-huh. que viene a partir del feminismo. Uh-huh. Creo que la mayoría de nosotros hombres no tenemos nada que decir acerca del feminismo, pero sí tenemos mucho que decir acerca de nuestra deuda histórica y nuestra masculinidad. Y me da mucha pena que tengamos que hacerlo a partir de un movimiento feminista, ¿sabes? O sea, uh-huh. empezamos a cuestionar nuestras masculinidades a partir de que que las chicas empezaban como a recalcar qué es lo que estábamos haciendo mal. O sea, no hubo como algo de nosotros de espera un momento. Sí, oye, espera, creo que hay algo dentro de mí que no está bien. Exacto. Uh-huh. Entonces creo que estaba como muy dentro de nuestra cultura, uh-huh. y lo empezamos a cuestionar hasta que empezaron a reclamarlo. Uh-huh. Entonces, yo creo que tenía muchas conductas muy machistas. Creo que fui muy machista con mi madre, con mi hermana, con mis amigas, con mis parejas, en general creo que con todas las mujeres que han estado en mi vida. Entonces creo que empezar a concientizar ciertas cosas, no hablar tal cual como de un proceso de deconstrucción, uh-huh. porque no es como que te desconstruyas de la noche a la mañana. Uh-huh. Por ejemplo, ahora que estamos aquí en la cafetería, Eunice, mi socia y mi mejor amiga, y mi hermana Carolina son las que trabajan aquí conmigo. Y por ejemplo, yo no sé cocinar, viejo. Uh-huh. O sea, y tengo 28 años, uh-huh. y hay cosas muy básicas que no sé. Uh-huh. Entonces me decía mi hermana así como, el patriarcado te hizo eso, ¿no? O sea, sí, y claro. Tiene toda la razón, y la verdad sí da como mucha pena. Uh-huh. Entonces creo que si en algo he ido cambiando de opinión poco a poco, es como en aprender a cuestionar como esta parte de hombre. Por ejemplo, otra cosa es que
como soy así como muy delgado, luego puedo ser a lo mejor muy afeminado, no lo sé. O hay cosas que como de ser muy fuerte, que yo no lo soy, que eran como así tienes que ser para ser un hombre, hicieron que en algún momento incluso cuestionara mi sexualidad, dijo, cuando no tiene que ver una cosa con la otra, Sí, ¿no? para nada. Entonces incluso hay como una aceptación contigo mismo de cómo eres y entender por qué eres como eres y que eso está bien. Entonces creo que si en algo últimamente he tenido como un cambio de pensamiento, creo que va por ahí. Y de todas las cosas que hablamos ahorita, seguramente no pensaré eso en algunos años y también está bien. Sí. Pues fíjate que este ha sido uno de los episodios más interesantes que he grabado. O sea, no por menospreciar al resto de mis invitados ni nada por el estilo, pero algo que me gustó mucho el día de hoy es que desde que pensé el proyecto, tenía ganas de hablar contigo con micrófonos, ¿no? Muchas gracias. Como un poquito de contexto, Luis Ángel y yo nos conocemos hace cerca de 10 años, tal vez. Sí. Y siempre ha existido un cariño muy fraterno con él. Y ha sido como muy interesante de esta parte en la que hay temporadas en las que nos frecuentamos mucho, temporadas en las que no tanto. Pero siempre que nos sentamos a platicar, creo que yo siento que aprendo mucho de ti. No, yo también. Y eso es algo que me gusta mucho en general de todos los invitados que he tenido y en particular de ti. Cuando pensé en un programa con invitados, pensé en ti y pensé en muchas otras personas a las cuales curiosamente aún no he tenido en el show. Okay. Entonces como que también me gusta mucho que haya sido de esta forma tan improvisada. Hoy literalmente llegué al café con las genuinas ganas de tomarme mi café pero igual me traje las cosas para grabar, ¿no? Dije, pues igual si se presta, grabamos y me gusta mucho porque el café cierra a las 9 y son casi las 11 y seguimos aquí cotorreando con Luis Ángel y no sé, como que esta parte de que haya salido improvisado, de ni siquiera tener en mente como de qué tema hablar. ¿No? Sí, porque por lo general cuando invito a alguien intento elegir un tema que sé que al invitado le gusta o que el invitado de alguna forma... Que le sabe, ¿no? Que le sabe, ajá. Porque también es este doble propósito, uno de escucharlos hablar y ver cómo hablan con pasión y con este sentimiento de me encanta el tema. Y también esta otra parte en la que yo siento que aprendo de ellos, ¿no? Que es un tema que yo desconozco o conozco a medias o ni siquiera había como interiorizado tanto y me gusta mucho esa parte. Y hoy en particular me gustó mucho que solo fue fluyendo y no hubo una definición de alguien de internet al principio de este episodio, entonces creo que eso estuvo bueno, eso me gustó bastante y pues no sé, espero que al resto de la audiencia también le guste este episodio, que honestamente ni siquiera sé cómo se va a llamar este episodio, pero ya se me ocurrirá algo en la edición. Y pues bueno, yo creo que es todo por el día de hoy, no sé si quieras agregar algo más. Pues igual se me hizo muy chido que fuera así como algo improvisado. Incluso cuando me dijiste que estaría chido como que grabáramos algo, dije, nos vamos a ir por la literatura, ¿no? Seguramente. Entonces creo que de alguna forma la literatura siempre encuentra su camino, porque me gusta mucho. A huevo la quiero meter en todo. Sí. Pero me gustó que fuera como un cotorreo. Justo lo que decías, o sea, siempre que platicamos, empezamos a una cosa, nos vamos a otra, pero si lo revisáramos, seguro hay un tema de por medio que se mantiene a lo largo de todo. Güey, neta, muchas gracias por invitarme. Aparte me encanta que estemos en este espacio, o sea... Sí, está, yo sé que no lo pueden ver, pero está muy romántico donde estamos grabando. Sí, que parece una cita. Sí. Está muy chido. Y de verdad, invitarlos mucho a la gente moreliana que vengan a Había una vez en Bartolomé de las Casas. De verdad es un lugar que le comenté a Luis Ángel, cuando yo vengo me siento en casa. O sea, realmente aquí me siento... es tu casa, bro. Muchas gracias. Me siento muy apapachado siempre en este lugar. Y honestamente, si ustedes son fanáticos del café o del té, este es un lugar increíble para disfrutar de estas dos bebidas y muchas otras que prepara aquí el barista Luis Ángel. Y pues bueno, también algo que me gusta mucho es que ver como a gente cercana que está comenzando proyectos y que de alguna forma hacer escena también consiste en consumir a gente que hace las cosas de forma local. Es siempre una experiencia chida porque... Hay que hacer barrio. Sí, el hacer barrio siempre está chido, ¿no? Entonces, pues sí, no dejar de invitarlos a que asistan ustedes a este bello café nuevamente. Había una vez en Bartolomé de las Casas, en el centro histórico de la ciudad de Morelia, Michoacán. Bueno, gracias de nuevo por el comercial y también agregar que te quiero mucho. O sea, a lo largo del tiempo que nos hemos conocido,
creo que hemos visto como el crecimiento que hemos tenido los dos, nuestras subidas y caídas, cómo hemos madurado de una forma muy peculiar de repente, muy forzada, y luego, como dices, nos dejamos de ver, volvemos y es así como que mira, esta parte de Beto no la conocía, ¿no? O mira, esta inseguridad se ve que la ha trabajado, no sé, tipo cosas así. Yo te agradezco mucho tu amistad en general, te agradezco mucho tu compañía, te agradezco mucho que... Güey, hay un montón de cosas. Creo que lo que estaba escuchando así como que ya ves. Ya nos estamos poniendo muy cursis aquí. Yo tú eres el mejor. No, tú eres el mejor. Tú eres el mejor, pero... No, sí, yo también, claro que te agradezco mucho todos estos años y honestamente yo lo hago de alguna forma porque creo que hacer un podcast está increíble, ha sido una experiencia muy chida. Qué chido, güey. Pero si ustedes en casa tienen la oportunidad de grabar conversaciones con sus amigos, o sea, yo honestamente tengo mucho la ilusión de a los 80 años escuchar estos episodios. Estaría súper chido eso. Y creo que eso es algo que también me encanta, de tener un testimonio en audio de cómo vas creciendo. Y no sé, yo les recomiendo mucho que si tienen la oportunidad de grabar sus conversaciones con sus compas en casa, tal vez no para hacer un podcast, pero solo por el simple gusto de eventualmente retomarlas e incluso darse cuenta en qué han cambiado de opinión a lo largo de los años y en qué han crecido a lo largo de los años. Creo que es una experiencia buena. No puedo creer que dije eso. Sí, pues bueno, yo creo que lo vamos a terminar aquí porque si no, pues ya vamos a terminar besándonos y no quiero que eso quede grabado en audio. Sí, eso ya cuando apaguemos. Sí, eso ya cuando apaguemos los micros. Y pues bueno, nuevamente muchas gracias por acompañarme el día de hoy, Luis Ángel. No, gracias, viejo. Y pues nos escuchamos en otro momento. Y bueno, eso fue todo por el episodio del día de hoy. Espero lo hayan disfrutado mucho. Recuerden que pueden seguirme en todos lados como Lo Absurdo Podcast. A su vez, les recomiendo mucho que sigan la cafetería de mi amigo. Se llama Cafetería Había Una Vez y así la pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook. Yo actualmente me he convertido en un cliente frecuente de este lugar. Yo creo que voy la mayor cantidad de veces posibles por semana y ha sido una experiencia muy grata poder forjar una amistad no solo más íntima con Luis Ángel, sino también forjar una amistad con Carolina y con Eunice, que son estas personas que tienen en este lugar y que realmente lo han convertido en un verdadero hogar para mí. Entonces se los recomiendo bastante y pues bueno, eso es todo por esta semana. Espero tengan una excelente noche de miércoles o cuando sea que estén escuchando este podcast.